utilizar la elección como base de la salvación dentro del marco del propósito divino, del propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Esa va a ser mi referencia para abordar el tema de la salvación desde el punto de vista paulino a lo largo de sus 13 cartas, aunque sabemos que cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, solamente 3 de sus cartas son estrictamente soteriológicas, como es la carta a los romanos, la carta a los efesios y la carta a los gálatas, que son las 3 epístolas que hablan más, hacen más énfasis en las doctrinas de la salvación. Así que en estas 3 cartas soteriológicas, Pablo no deja de utilizar la elección o predestinación como la base de la seguridad de nuestra salvación y como la base de la soteriología que le da propósito al cristiano o al convertido. En este caso, voy a hacer una diferencia entre monergismo y sinergismo. Bueno, está mal la palabrita versus allí, pero ya saben que, bueno, ya saben. Yo represento la opción monergista, que quiere decir que nosotros, como teólogos reformados, creemos que la salvación está estrictamente centrada en Dios y únicamente que en Dios. Dios es el que ha planeado todo desde la elección, desde antes de la fundación del mundo, y Dios es el que da los dones para que la salvación llegue hasta nosotros a través de la persona de Jesucristo, y la única base de esa salvación es la fe en la persona de Jesucristo. Ni siquiera en sus obras son un beneficio, pero realmente en la persona de Cristo. De ahí que Cristo dijera muchas veces en el Evangelio de Juan: el que cree en mí, el que cree en Cristo como persona. Entonces el Evangelio de la salvación dentro de la teología paulina es monergista, en el sentido que todo se centra en Dios. En cambio, la posición de nuestro amigo Guido Rojas y de los católicos, y también de algunos evangélicos arminianos wesleyanos, es sinergista. Es decir, ellos son sinergistas en el sentido de que ellos creen que Dios sí elige, que la gracia de Dios se tiene que combinar, más bien se tiene que conjugar juntamente con el libre albedrío del hombre, o lo que ellos llaman la libertad humana. Ambas cosas se fusionan, Dios hace la oferta, pero el hombre tiene que decidir, y a partir de allí se hace un trabajo cooperado, que es lo que ha planteado ahora Guido Rojas. No lo estoy refutando, pero es para que ustedes vean más o menos la idea, ¿sí? O sea, el hombre coopera en ese plan salvífico. Bueno, dejando bien marcado que nosotros somos monergistas y creemos que el hombre no tiene absolutamente ningún mérito para poder cooperar con Dios en lo que respecta a la salvación. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 2:9 dice: la salvación es del Señor, y la connotación es que es de principio a fin, la implicación sintáctica. Lo mismo ocurre en el Salmo 3:8: la salvación sobre tu pueblo será tu bendición, la salvación es del Señor. Y bueno, esa es la misma idea del apóstol Pablo en sus cartas. Viene del Señor, es del Señor, para la gloria del Señor, para que toda la gloria, la honra y la alabanza sea del Señor. La segunda premisa que voy a usar, y esta va a ser una de las premisas más fuertes en las que me voy a enfocar, es en el orden de la salvación. Cuando nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, estas 3 cartas especialmente que son soteriológicas, Romanos, Efesios y Gálatas, nos damos cuenta que él plantea un orden específico de la salvación que voy a desarrollar un poquito en la próxima lámina, ¿ok? Y mi tercera premisa va a basarse en la doctrina de la justificación como base de una salvación segura y cierta para nosotros. Así que, habiendo dicho enunciado estas 3 premisas, voy a proceder con el orden de la salvación, porque estas 3 premisas lo que va a hacer es que nos va a dar certeza en nuestra salvación. Si entendemos que la salvación la da el Señor, la inicia el Señor, la planeó el Señor, está enmarcada dentro de un propósito de Dios, y Dios no puede fallar, Dios no puede equivocarse, Dios no puede dar un don que pueda tambalear. Dios ha dado un orden específico en la salvación, en el que el hombre no coopera en lo absoluto, sino que Dios es el que hace su obra. Y la doctrina de la justificación es uno de los dones más importantes que Dios ha dado, y los dones de Dios son irrevocables, razón por la cual, debido a que Dios tiene un propósito, debido a que la salvación es del Señor, planeada por Él, debido a que Dios ha dado un orden específico a la salvación y que nos ha justificado en la persona de Cristo, tenemos certeza. Procedo con el orden de la salvación. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pasamos a estar en unión con Cristo. Esto es una verdad en las cartas soteriológicas de Pablo, especialmente en la carta de Gálatas,
de Gálatas, y también en la carta de Efesios, donde dice que de los dos pueblos el gran misterio revelado a Pablo es que somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, pero que Cristo es la simiente en singular, de manera que ya no hay hembra ni varón, ni esclavo ni libre, todos los que creemos en Cristo por la fe en Cristo, entonces pasamos a ser parte de esa simiente y somos el Israel de Dios. Estamos en unión con Cristo de acuerdo a la argumentación de Pablo en la epístola a los Gálatas. Y esa unión con Cristo, ¿cómo comienza? Tenemos que preguntarnos, y nosotros dentro de la teología reformada nos hemos planteado, por supuesto, este orden en la salvación. La elección como base de la salvación. Dios elige o Dios predestina. Esa es una de las doctrinas fundamentales para poder entender la soteriología y la salvación desde la mentalidad no solamente de Pablo, sino del consenso de todos los escritores de la Biblia. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y sobre qué base Dios ha elegido, esa es una pregunta que me gustaría ver cómo la abordaría el teólogo Guido Rojas. Entonces Dios no solamente ha elegido y ha predestinado, sino que Dios ha enviado a Cristo en un plan que nosotros llamamos teología pactual o pactal, en el sentido de que Dios ha planeado la salvación en el cielo, ha escogido a los que ha de salvar y ha enviado a Cristo en sustitución. La muerte de Cristo tiene tres características: es sustitucionaria, redime verdaderamente, es eficaz, y en tercer lugar, limpia o justifica los pecados, es eficiente y suficiente relacionada con los elegidos. En tercer lugar, Dios hace un llamado general por medio de la predicación del evangelio, y de ahí que viene la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se le predica a toda criatura, no sabemos quiénes son los elegidos, pero hay un llamado interno de regeneración que Dios hace por medio de la obra del Espíritu Santo en conjugación con el Padre, atrayendo al creyente y cambiando y transformando el corazón de piedra en un corazón de carne, como estaba profetizado en el libro de Ezequiel. A eso nosotros le llamamos la regeneración. Y luego Dios entrega al hombre el don del arrepentimiento y la fe. Esto, aunque está en un orden aparentemente cronológico, por lo menos estos últimos estos últimos dos, en verdad no, dentro de la teología reformada nosotros no queremos que la gente lo vea como que primero tiene que ocurrir esto para que ocurra esto. Nosotros lo vemos como un combo, como un paquete que ocurre en el mismo momento de la conversión. Dios te llama internamente. Es verdad que uno escucha la predicación del evangelio muchas veces, pero hay un momento en que uno escucha la predicación y la escucha de una manera distinta. Uno le presta atención, uno quiere eso, uno desea esto, uno se pregunta qué debo hacer, y uno se siente condenado si rechaza eso, y uno tiende a preguntar qué debe hacer, y es ahí donde uno pone la fe en el Señor y el arrepentimiento, porque todo Dios lo entrega en ese momento. Y por supuesto Dios nos justifica. Si esto es así y viene de Dios para que nosotros estemos en unión con Cristo, entonces podemos darle a Dios toda la gloria, y además nosotros vamos a ser glorificados. La glorificación es un hecho porque Dios, que no se equivoca, ha elegido, ha predestinado, ha expiado los pecados de su pueblo, de sus elegidos. Dios ha hecho un llamado general, y dentro de ese llamado general ha hecho un llamado interno a ciertas personas, que es interno, y los ha regenerado, les ha concedido el arrepentimiento, como dice Pablo en la carta a Timoteo, y la fe, el creer, como dice Filipenses 1:29, que nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que suframos con él. Dios concede el arrepentimiento, y entonces Dios nos ha justificado y nos ha santificado. Dentro de la teología reformada nosotros vemos la justificación y la santificación como un solo evento. Sin embargo, hay una cierta diferencia en el sentido de que la justificación es monergista, pero la santificación es sinergista, en el sentido que el hombre sí coopera en esa santificación y no se pueden confundir los términos. Pero la santificación es como efecto, como dice Pablo en la carta a los Romanos, que tengamos, habiendo recibido el perdón de los pecados, tengamos como resultado la santificación, tengamos como fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, la santificación es un hecho dentro de la justificación, porque ha ocurrido una obra de gracia y de regeneración en nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos esto de la elección de Dios, la predestinación de Dios, Pablo utiliza Romanos 8, 29, 30, que es un texto muy clave dentro de la teología reformada, y también Efesios 1, capítulo 1, Efesios capítulo 2. Uno puede darse cuenta que la Biblia dice en Efesios 8, 29, que a los que antes conoció, está hablando de un grupo particular, específico, que son los elegidos, a estos los predestinó. ¿Para qué? Con doble propósito: para que sean transformados a la misma imagen de su Hijo Jesús,
para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir, cuando habla de que sea el primogénito entre muchos hermanos, lo que quiere decir es que Cristo sea glorificado, tenga preeminencia en esta obra planeada de Dios. ¿En qué consiste entonces la predestinación? Que Dios conoce a un grupo de personas de la manera distinta como conoce el resto, y a ese grupo que antes conoció, entonces Dios los predestina, y los predestina con el doble propósito: primero, para que sean transformados en la misma imagen de su Hijo, se recupere la imagen perdida del hombre, y en segundo lugar, para que Cristo sea glorificado en este hecho de que va a tener unos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. Y luego que Dios hace esa predestinación, eso ocurre en la eternidad pasada, entonces Dios procede a llamar internamente, regenerando al hombre, un llamado que no va a fallar porque está planeado con Dios desde antes de la eternidad, está predestinado, y por supuesto Dios envía a los predicadores para que justamente llamen a los elegidos del mundo, y hay unas personas que reciben este llamado de manera especial, muy distinto como todo el mundo escucha el evangelio. Es la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. El llamamiento es eficaz, esto se le llama la gracia eficaz o el llamamiento eficaz, porque está ligado al propósito de antes. Es efectivo y es seguro porque ya ha sido conocido por Dios y porque Dios ha predestinado, y entonces Dios procede a llamar, y cuando llama Dios no va a fallar porque ya todo está planeado. Y luego que Dios llama, entonces Dios a esos que llama, para que no vean que haya algún mérito en ellos, Dios dice: oh, mira, a este que llamé, ¿cómo lo encuentro? Es un pecador, está hundido, es depravado, está hundido en todos los tipos de delitos y pecados de los que habla Pablo en la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 2, que seguíamos la voluntad del príncipe de los aires y éramos títeres del diablo, prácticamente eso es lo que nos dice Pablo. Y a ese que Dios llama lo encuentra en ese estado de pecado, hundido en todo tipo de delitos y pecados, y entonces Dios procede a declararlo justo, lo justifica, y eso garantiza desde el conocimiento, desde antes de la fundación del mundo que Dios tiene. Eso garantiza que Dios va a glorificar a esa persona, que es el cumplimiento del propósito original que Dios tiene, de acuerdo a Romanos capítulo 8, desde el 28 hasta el 30, y todo el capítulo 8 y toda la carta a los romanos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí, primero, dos cosas. Uno, ¿quién hace estas acciones? Todas estas acciones están en tiempo pasado, pero en el griego están en un tiempo que se llama aoristo. Es un aspecto verbal que indican acciones certeras, seguras, y que es como un futuro, es un pretérito futurista. Es decir, que aunque se presentan en forma de pasado, lo que está implicando, una especie de pasado, lo que está implicando es que van a ocurrir con certeza. ¿Por qué? Porque están controlados o gobernados o dirigidos por el propósito eterno de Dios. Dios conoció, Dios fue el que predestinó, Dios fue el que llamó, Dios es el que justifica y Dios es el que glorifica. Y si justifica, justifica porque a esos que llama no tienen ningún tipo de mérito, al punto que Dios necesita declararlos justos, actuando como un juez en los méritos de Cristo, para que estas personas puedan finalmente ser glorificados. Entonces Dios hace estas 5 acciones, pero noten ahora el objeto de estos verbos. El objeto directo de cada una de estas acciones justamente son los elegidos de Dios. Por eso dice: a los que antes conoció, los indica ese objeto directo de estos verbos. Dios predestina a los elegidos, Dios conoce a los elegidos, Dios predestina a los elegidos, Dios llama a los elegidos, Dios justifica a los elegidos y Dios glorifica a los elegidos. Y Pablo presenta todos estos verbos en tiempo pasado, en tiempo aoristo, en este aspecto verbal, indicando la seguridad y la certeza de estas acciones que vienen de Dios con relación. Noten que el objeto directo donde recae las acciones de estos verbos es justamente los elegidos de Dios. Tendríamos que preguntarnos: ¿a quién conoció Dios? A los elegidos. ¿A quién predestinó Dios? A los elegidos. ¿Quién llamó Dios? A los elegidos. ¿Quién justificó Dios? A los elegidos. ¿Y a quién glorificó Dios? A los elegidos. Es verdad que la glorificación no ha ocurrido, pero Pablo, como lo ve como algo certero y seguro, ya pasaron 5 minutos, voy a extenderme 5 minutitos más. ¿Ok? Como Pablo lo ve algo certero y seguro, entonces él los puede presentar en este aspecto verbal aoristo. Esto es muy clave. Ahora, respecto a la justificación, voy a poner las citas bíblicas, no voy a ir a través de todas ellas. Romanos 3:20, Romanos 3:23, 26 y 28, Romanos 4:5, Romanos 5:1, Romanos 8:1, Romanos 8:30, Romanos 10:4, Gálatas 2:16, Gálatas 3:24, y me faltaría tiempo para seguir nombrando todos estos versículos que ustedes pueden alistar allí para buscarlos. Pero
¿Qué entendemos nosotros por la justificación? Una vez que Dios llama al pecador, como ya lo acabo de mencionar, Dios declara a ese pecador que lo encuentra sin méritos, los declara legalmente justos. Dentro de los teólogos reformados, ellos dicen que lo que ocurre es que Dios, actuando como juez, Dios legalmente hace una declaración de juicio sobre ellos y dice: cero culpabilidad para usted y cero condenación para usted. De ahí que Romanos 8:1 diga, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ningún juicio en el original griego, ningún juicio hay para los que están en Cristo. Y nadie puede, en ese mismo contexto, Romanos 8, especialmente versículo 32, 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Después que Pablo ha dicho que a los que conoció los llamó, pero a los que conoció los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Entonces, por esa razón, ¿quién puede acusar a los escogidos? Nadie puede levantar una carga sobre estos elegidos de Dios. En este sentido, una ilustración que nos puede ayudar es ver estos signos de más allí en el círculo de la izquierda. Es la primera ilustración que quiero usar. Dios nos declara legalmente justos y quiere decir que ha limpiado todos nuestros pecados, ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha declarado inocentes. Pero eso es solamente la parte A o la cara A de la justificación. No se queda allí. Si se quedara allí, habría un problema, se presentaría un problema. Y el problema es que si solo se nos declara justos, volveríamos al estado de Adán. Y cuando hablo del estado original de Adán, estamos hablando de un estado neutral en el que Adán está sin pecado y en el que Adán no tiene ningún historial de justicia. Eso es más o menos el problema si solamente la justificación la viéramos como una declaración legal de que somos justos en los méritos de Cristo. O somos justos solamente si se queda allí. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema dentro de la teología reformada? Y con esto voy terminando. Bueno, Dios nos declara legalmente justos, es decir, que no nos podemos sentir culpables, ni Dios mismo nos culpa, ni siquiera nadie puede levantar algún tipo de cargo en contra nuestra y no puede haber ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero la segunda cara de la justificación es que Dios adjudica los méritos de Cristo a nosotros. Y cuando hablo de los méritos de Cristo, estoy hablando de los méritos de su justicia, su obediencia, su perfección. Esos son los méritos de Cristo. A esto se le conoce en la teología reformada como la doctrina de la imputación, de la doble imputación. Dios me declara justo, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de la justicia de Cristo, sobre la base de la obediencia de perfección de Cristo, y Él entonces la carga a nuestra cuenta. Y nuestros pecados y nuestra injusticia son puestas a la cuenta de Cristo. Cristo paga esta, por eso se llama la doble imputación. Una ilustración sería esta: después que Dios nos ha dejado en el estado neutral, pasa a nuestra cuenta los méritos de Cristo. Estos signos de más indican que la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo y todo lo que Cristo representa, la unión que hay con Cristo, es también aplicada al cristiano en una unión mística perfecta. Entonces, esas son las dos caras de la justificación. Dios nos declara legalmente justos, pero no nos deja allí, sino que nos atribuye obras o nos adjudica los méritos de Cristo en ese proceso de justificación, en esa declaración de justicia, ¿ok? Pone a la cuenta nuestra lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Habiendo dicho esto, ya para cerrar, esto nos lleva al proceso de la santificación. Solamente voy a presentar este cuadro. Éramos esclavos del pecado cuando no éramos cristianos, hubo un proceso de conversión, vamos creciendo en santidad, vivimos la vida cristiana, morimos y alcanzamos la perfecta santidad al morir, cuando vamos a nuestro encuentro en un estado intermedio o final con Dios, que es lo que se llama, Pablo dice en en Filipenses 1:5, que, ¿cómo es que dice? El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, hay una promesa que no va a fallar, que vamos a ser perfeccionados. Y finalmente, hablemos un poquito de la perseverancia dentro de la teología católica y la teología arminiana y wesleyana. Ellos presentan la perseverancia como algo necesario. Y nosotros dentro de la teología reformada creemos que es necesario perseverar. Pero a diferencia de los católicos y de los arminianos o wesleyanos, nosotros creemos que la perseverancia no solamente es necesaria, sino que también es certera, o sea, es segura.
vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de darnos recursos como lo es la palabra, promesas y advertencias en la Biblia, mandamientos, admoniciones, y Dios ha brindado esto y nos ha concedido el Espíritu de Dios para que esté con nosotros para siempre. No hay una interrupción en eso. Tenemos la unción del Santo, el cual permanece en nosotros. Entonces eso hace que el cristiano permanezca hasta el final, y eso es lo que se conoce como la perseverancia de los santos, y es certera por causa del propósito de Dios. Dios no falla y se ha encargado de brindar al cristiano y rodearlo de los recursos necesarios para que llegue victorioso hasta el final. Bueno, esto sería la exposición mía desde la teología reformada. 20 minutos completito.